Nos situamos en Estados Unidos porque la Casa Blanca insiste en que la deportación de 230 venezolanos a El Salvador, en el marco de la Ley de Enemigos Extranjeros, no fue un desacato a la justicia. Washington esgrime que la expulsión estaba prevista desde antes que un juez federal bloqueara la medida de Trump que invocó esta Ley de Enemigos Extranjeros para aplicarla al Tren de Aragua. Se trata de un texto del siglo XVIII previsto para tiempos de guerra, a pesar de que Washington no esté en guerra contra Caracas, tal y como denunció la Unión para las Libertades Civiles, ACLU, en su demanda ante los tribunales. Ahora, para profundizar sobre este tema, saludamos a Maureen Meyer. Ella es vicepresidenta para programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, experta en temas de migración, derechos humanos y seguridad fronteriza. Maureen, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. Bien, es un tema que tiene muchísimas aristas, ¿no? La polémica sobre la invocación de esta ley de enemigos extranjeros como tal, la situación de estas personas ahora encerradas en la megacárcel de El Salvador. Pero le pido si podemos empezar por algún lado, por la confrontación entre las ramas judiciales y ejecutivas del poder en Estados Unidos, porque el llamado zar de la frontera de Donald Trump aseguró que no le importa lo que digan los jueces, mientras que la postura de la Casa Blanca dice que no hubo desacato. ¿En qué quedamos? ¿Hay o no hay desacato por parte de la Administración a la justicia? Pues yo creo que tendría que ser decisión del juez mismo determinar al final ese tema, pero creo que queda claro que el momento que el juez emitió el orden en la noche de no deportar a gente bajo esa ley, pero también si están ya en vuelo, de devolver los vuelos, o sea, ya dar una gira y regresar a Estados Unidos, que en esos tiempos, de acuerdo a lo que se sabe de los récords de vuelo, sí había posibilidad de justamente regresar a Estados Unidos y eso fue ignorado. Entonces, yo creo que sí dependería de la determinación del juez, pero creo que sí queda muy claro que el gobierno de Trump sí quiere estar en esa disputa legal con el sistema judicial en Estados Unidos. Creo que en esto es importante decir que el juez suspendió la implementación de la ley por 2 semanas para justamente determinar la legalidad de la ley. Entonces yo creo que lo mejor hubiera sido pues acatar a la ley, esperar, hacer litigio y luego tomar decisiones y no solamente ir en contra, al parecer, de determinación legal. Y antes de entrar en la legalidad de la invocación de esta medida, le pido ¿hasta dónde cree que puede llegar esta disputa de la que usted habla de la administración de Donald Trump frente a la justicia? Pues ya está en apelación, yo creo que dependería a decisiones judiciales, podría yo creo que ir hasta la Suprema Corte, que lo que sabemos ya del gobierno de Trump también tienen esa intención, quieren ir a las más altas cortes de Estados Unidos para determinar la legalidad de sus acciones en esta ley de enemigos extranjeros y otras actividades y órdenes ejecutivos que han emitido en los 60 días que Trump está en la oficina. Y en el caso de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de la administración Trump y la administración no quisiera acatar tampoco esa decisión judicial, ¿en qué escenario nos situaríamos? Pues yo creo que una crisis constitucional en Estados Unidos, esperamos que no llegue a este punto. Yo creo que al momento, y uno pone como ejemplo el gobierno de Trump, su primer presidencia, al final, por más que estaban en desacuerdo, sí obedecieron a órdenes judiciales en la mayoría de los casos. O sí, al final acataron a la ley. Yo creo que esperamos que así sea en el futuro y que no lleguemos a una crisis constitucional de realmente retos entre división de poderes en Estados Unidos. Bien, ahora centrémonos en el escenario que está sobre la mesa y en lo que usted señalaba, que un juez quiere decidir si la invocación de esta ley de enemigos extranjeros es legal o no en este contexto. Precisamente la demanda que impuso la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU, lo que argumenta es que Estados Unidos no está en guerra contra Venezuela. A su parecer, ¿tiene razón de ser esta invocación de Donald Trump o no? Pues no, yo creo que la mayoría de los expertos legales diría que no, justamente porque no hay una guerra en Venezuela, no hay una invasión activa de, digamos, elementos del gobierno de Venezuela contra Estados Unidos. Entonces, realmente, yo creo que es importante resaltar que desde su campaña,
Trump hizo comentarios sobre usar esa ley de enemigos extranjeros para justificar muchas acciones y la retórica de una invasión a Estados Unidos. De hecho, varios órdenes ejecutivos que cierran la frontera a migrantes, por ejemplo, y también los que justifican el despliegue de militares activos en la frontera de Estados Unidos es bajo justamente este supuesto invasión del país. Pero si uno piensa en definición de lo que es una guerra, pues no estamos en una guerra con Venezuela ni otro país para justificar esas acciones. Y precisamente desde Estados Unidos, desde Washington, ¿cómo ve usted esta retórica de Donald Trump de esta llamada invasión por parte del Tren de Aragua? ¿Es algo que usted pueda ver en las calles? No, y yo creo que es muy preocupante porque abre la puerta justamente el lenguaje del orden ejecutivo del viernes pasado. Desde cualquier persona venezolana que es mayor de 14 años, que sospechamos que podrían ser miembros del Tren de Aragua, podría ser sujeto a una deportación inmediata, ¿no? Sin garantías de debido proceso. Eso abre la puerta a cualquier persona venezolana que el gobierno ve mal, que tiene tatuaje, que pues, lo que sea, sin realmente una evidencia, cualquiera podría ser castigado, digamos, deportado a su país de origen o en este caso a una cárcel con muchas violaciones a derechos humanos en El Salvador. Entonces yo creo que preocupa también justamente la magnitud del orden y tampoco combina con lo que se ha visto aquí en Estados Unidos. Sí, el Tren de Aragua es otro grupo criminal, pero no es una presencia masiva en el país y yo creo que sin poder explicar por qué a las personas, incluso sujetas a esos vuelos este fin de semana, tampoco se presenta evidencia de mostrar que ellos mismos fueron parte de el Tren de Aragua. Claro, precisamente le pido que profundicemos en el proceso que se ha aplicado a estas personas al deportarlas desde Estados Unidos y a encerrarlas en esta megacárcel de El Salvador. ¿Cuál ha sido este proceso y qué situación enfrentan ahora? Pues ha sido muy preocupante. De lo que sabemos son 137 personas venezolanas que han sido llevados a El Salvador bajo esa ley de enemigos extranjeros. Hay otros 23 personas salvadoreñas, incluyendo miembros del MS-13, la pandilla, y otras 110 personas venezolanas que no conocemos bien bajo qué justificación legal los llevaron a El Salvador. Lo cierto es que el CECOT, este Centro de Confinamiento a Terrorismo, es una mega cárcel que es de situaciones muy preocupantes a las personas que están adentro. Como se ve en las imágenes, han rapado el pelo de la gente y los mantienen en confinamiento muy agravado. Y lo que sabemos de las políticas del presidente salvadoreño Bukele en la política de encarcelamiento masivo de personas acusadas de ser pandilleros, etcétera, es que ha llevado muchas violaciones de derechos humanos, acusaciones de tortura, de maltrato. Más de 300 personas han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño. Entonces, también preocupa que esta gente que están llevado así en condiciones muy preocupantes, pero también sin respeto de mucho proceso, debido proceso en Estados Unidos, sobre todo incluso en su estatus legal en el país. Y ¿dónde se las va a juzgar a estas personas? Esa yo creo que la gran pregunta es cuántos son enjuiciados. Sabemos que por lo menos uno es un salvadoreño miembro de MS-13 que Estados Unidos estaba en juicio con él y de hecho el Departamento de Justicia ya canceló su investigación. No queda claro si los van a investigar en El Salvador. Lo que sabemos de las personas detenidas en el estado de excepción en El Salvador es que no hay garantías de debido proceso. La mayoría de las personas quedan sin juicio o son enjuiciamientos masivos de más de 400 personas y que la pregunta cómo podría ser representación legal de una persona en esta situación, en estas restricciones que vemos en el CECOT en El Salvador. Y no tenemos mucho tiempo, pero le quisiera hacer todavía una pregunta más, y es si hay alguna diferencia entre la declaración de organización terrorista del Tren de Aragua, que la incluyó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su lista, y en la forma de procesar a los acusados de estar en esta organización bajo este marco legal y bajo la ley de enemigos extranjeros.
Yo creo que lo que vemos que Trump quiso justamente poner el Tren de Aragua en la lista de organizaciones apoyadores de terrorismo para otra vez dar más justificación de lo que vemos con el uso de la ley de enemigos extranjeros. No obstante, como le comentaba, no hay evidencia, no han presentado información sobre quiénes han sido sujetos a esa ley, quiénes son, qué cargos tienen. Hemos visto con lo que pasó con las personas venezolanas que fueron llevados a Guantánamo, que también dijeron que eran criminales, violentos, etcétera, y al final se mostró que la mayoría no tenía nada que ver con, eran ciudadanos incluso venezolanos buscando protección en Estados Unidos y quedamos sin evidencia de cualquier delito. Yo creo que podría pasar lo mismo aquí y por eso es muy preocupante que la gente ha sido llevado a El Salvador sin estas garantías y realmente a pesar de que un juez había dicho que tendrían que devolverles aún si estaba en vuelo todavía el avión. Maureen, pues le agradezco muchísimo que haya compartido su análisis sobre esta confusa situación ahora mismo en Estados Unidos. Muchas gracias. Bien, llegamos al final de esta entrevista. Hacemos una breve pausa, pero enseguida regresamos con más noticias internacionales.